Estimadas y estimados, esta es la clase número 23, cuyo objetivo es evaluar y analizar la libertad de expresión en el contexto de los derechos humanos. Las libertades deben cuidarse y no abusar de ellas, ya que se señala que puede existir riesgo de anulación. El punto es que se analiza y se señala que pueden existir ciertos abusos por parte de la libertad de expresión. Hay una frase que dice lo siguiente: estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con la muerte tu derecho a decirlo. Esta frase está atribuida al filósofo francés Voltaire a partir de su biógrafa. Pero aquí se resume una idea fundamental, que la libertad de expresión es esencial y se debe defender por mucho que no estemos de acuerdo con la idea que esté planteando una persona. Porque así se hace plural y diverso el debate político. Ahora el tema es lo siguiente: esta libertad de expresión, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Cierto? En un contexto democrático, el Estado y las personas que habitan en él no pueden promover la hostilidad ni la destrucción de un grupo de personas por su pensamiento político, sexo, clase social, etnia, raza, religión, nacionalidad, entre muchos otros que podemos mencionar. ¿Ya? En ciertas situaciones de la historia se ha llamado a la destrucción y anulación de ciertos grupos, y de hecho regímenes lo han intentado de concretar con el genocidio, por ejemplo. Es importante saber lo siguiente: en los gobiernos no democráticos, ¿ya? Ellos anulan la libertad de expresión y solo permiten expresar lo que al gobierno le conviene o le favorezca. Y vigilan, ¿cierto?, todo lo que ofenda, debata o contradiga al régimen o incluso al dictador. Y tenemos situaciones de la prensa en contextos autoritarios, como ejemplo que podríamos mencionar al respecto. También es importante esto: en los gobiernos democráticos, ¿cierto?, la libertad de expresión es un valor fundamental. La libertad de expresión aparece como un valor fundamental que es intransable. Pero, y ese es el tema, pero ¿hasta dónde la libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites que tenemos de esta libertad de expresión? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿puede un partido político llamar a boicotear a judíos tal como ocurrió en la Alemania nazi? ¿Puede una organización política llamar a la ilegalización de una religión? ¿Puede una asociación llamar a que por sexo sean divididos los trabajos? ¿Puede un político llamar a ilegalizar a un partido político, sea de izquierdas o derechas? Entonces hay un dilema y existe a partir de esto un debate al respecto. Existe un debate al respecto. El debate sobre la tolerancia. Hay discusión sobre los alcances y límites de la libertad de expresión. Y por esta razón, a partir de este debate, aparece la llamada paradoja de la tolerancia, que escribió algo sobre eso un filósofo de principio y mitad del siglo XX, ¿ya?, que se llama Karl Popper. Popper, un filósofo liberal austriaco, plantea que la tolerancia ilimitada, ¿cierto?, la tolerancia ilimitada de la sociedad puede llevar a la anulación de la tolerancia, y por lo tanto, si se tolera a los intolerantes, ¿cierto?, pueden llegar al poder y caeríamos en una dictadura y también en el totalitarismo. Popper, ¿cierto?, hijo de su época, vivió los totalitarismos y las guerras mundiales. Él señalaba intolerantes al nazismo porque llamaban a acabar con los judíos, fomentaban la intolerancia racial, llamaban a la violencia y utilizaban la violencia para acabar con los judíos. Y también habló sobre el comunismo soviético, por ejemplo, de fomentar la intolerancia social, es decir, utilizar la violencia para acabar con los ricos. Él señala
dentro de su pensamiento en análisis, que comunistas y nazis son enemigos porque usarían la violencia frente a argumentos racionales y habría que anularlos porque destruyen el orden político. Esta es la visión que tiene Popper al respecto. Ahora, importante. Las ideas, ¿cierto? Popper señala que las ideas intolerantes no deben prohibirse mientras se pueda contrarrestar mediante argumentos racionales. Eso es importante. Y mantenerla en cuestionamiento ante la sociedad. No tiene sentido su prohibición si están ya no son hegemonía, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Popper no prohíbe la idea filosófica intolerante sin motivo. Solo debe prohibirse, según Popper, si comparten las siguientes características. Solamente deben prohibirse si comparten las siguientes características. Primero, ¿qué ideas deben tener para prohibirse o práctica? Más que idea, Popper ve las prácticas para prohibirse un movimiento o un partido político. Primero señala, primera característica que tiene que tener un grupo para prohibirse es que se imponen ideas de forma violenta y no racional. Se utiliza la violencia. Segundo, si los que opinan de esa forma no son capaces de escuchar a otros, por ejemplo, diferentes ideas a la tuya y cierra los oídos, no escucho las ideas, solo las mías. No te análisis crítico, por ejemplo, de ser capaz de escuchar otras ideas. También, si el grupo o sus líderes prohíben a quienes les apoyan escuchar argumentos racionales. Por ejemplo, no escuches esas ideas, son engaños. Hay ideas A, B, C que están a la mano de la persona para poder incluso debatir con su propio pensamiento, pero no leas ese tipo de argumentos racionales. También, si se señalan que estos grupos señalan que su argumento es el único válido y el resto son puros engaños. Importante eso que manifiesta Popper. ¿Ya? Y por último, si no escuchan los argumentos contrarios y se les enseña cómo utilizar armas, ¿cierto?, y justifican la violencia como respuesta a argumentos racionales. Si un grupo extremista tiene estas 5 características, debe ser prohibido. Los grupos extremistas, ¿cierto?, como el neonazismo, tienen estas 5 características. Ahora, importante, Popper no habla de individuo a individuo. No es una opinión que diga un individuo a otra la que debe ser anulada, sino en conjunto de la sociedad que pueda ser alterada en cuanto a organización o partido político que pueda existir. Las críticas a Popper, ¿cierto? Las críticas que se le hacen a Popper es que los grupos se pueden radicalizar cada vez más. ¿Por qué razón? Porque se convencen que tienen la razón. Aquí hay una lógica, por ejemplo, que muchos grupos extremistas ocupan, que nos prohíben porque tenemos la verdad. Y eso sigue alimentando el extremismo. Por otro lado, tenemos dentro de este debate sobre la tolerancia a John Rawls, filósofo estadounidense. Él plantea que las sociedades basadas en la justicia deben tolerar al intolerante. ¿Ya? Deben tolerar al intolerante. Porque si se prohíbe al intolerante, en un momento el que se dice tolerante se volverá intolerante y prohibirá todo lo que considere intolerante. Y ahí, según Rawls, se anularía la justicia. Tal cual como aparece en este dibujo, ¿cierto? Esa organización es intolerante, esa también. Y me faltaba esa que está allá. Y ahí ese gato está diciendo, pero ahora el tolerante se volvió intolerante. Entonces habría un riesgo de llegar y anular al intolerante. Ahora, Rawls señala que se puede anular un grupo en una situación de real peligro para la sociedad en sentido de la supervivencia. Si está en peligro la supervivencia humana o de la sociedad, ¿cierto?, se puede y se debe anular a un grupo, por ejemplo, político. Ahora, tanto Rawls como Popper, ¿cierto?, coinciden en lo siguiente, que se debe prohibir
a ciertos grupos, ¿cierto? En el caso donde esté en juego la supervivencia de la sociedad y de la humanidad, ¿ya? Tolerar a los intolerantes no sería equivalente a que tomen el poder. Ojo también con ese punto. Y algunas personas señalan lo siguiente, dicen la libertad de expresión solo tiene sentido si hay alguien que discrepa o incluso se ofende. ¿Cierto? Porque si todos están de acuerdo y nadie se ofende, la libertad de expresión se anula, porque se caerían en pensamiento totalitario, pensarían todo igual dentro de esa dinámica que señalan algunos. Entonces podríamos decir que Alemania sería pensamiento más popper, ¿cierto? Porque es ilegal el nazismo. En cambio, Estados Unidos, y también podríamos mencionar el caso de Grecia, donde tuvieron diputados el movimiento neonazi a más el dorado, serían más Rawls, porque el neonazismo, los nazis no son ilegales. Entonces, como los nazis llaman a la constitución de un Estado que aniquile la democracia y algunas etnias, como los judíos, son anulados en Alemania. Pero como no son un peligro real de poder, son tolerados en los Estados Unidos, podríamos señalar al respecto si tomamos estos autores a la discusión. Ahora importante, sobre la tolerancia, intolerancia y las famosas redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Se da un fenómeno en términos sociológicos que se llama homofilia. En términos sociológicos, el concepto de homofilia, que significa interactuar con personas que piensan igual que tú, ¿ya? Y el que opone, ¿cierto? Un pensamiento, se opone a ese pensamiento, señala algo contrario, es anulado, aislado o incluso expulsado del grupo, ¿ya? Yo opino A, pero todos nosotros opinamos B, así que te vas de este grupo y sales. O lo atrincheran y tiene que anularse de alguna forma. Entonces hay un debate ahí sobre las redes sociales y el término homofilia en sentido sociológico, de interactuar con personas que piensan igual que tú. Hay una frase que es una frase de homofilia, podríamos decir, que sea lo siguiente: debes juntarte con personas que piensan igual que tú, por ejemplo. Y eso lleva al tribalismo, dicen algunos sociólogos, ¿ya? A criterios de unidad, de que podemos solamente convivir con personas que tengan el mismo criterio de unidad que nosotros, es decir, que piensen igual que nosotros, por ejemplo. Ahora, respecto a este otro punto que tiene también que ver con las redes sociales, importante, el ciberacoso y el bullying que se da. Las nuevas tecnologías ampliaron la libertad de expresión, pero también aumentó el abuso de esta libertad de expresión. El ciberbullying, ¿cierto? Se multiplicaron casos de provocación a personas por diferentes motivos, ¿cierto? Y respecto al ciberacoso, hay encuestas que señalan que entre el 90 y el 95% declara haber sufrido ciberacoso alguna vez en su vida, por ejemplo, menospreciado por alguna característica que tenga esa persona. Ahora, ambas situaciones, ¿cierto?, alteran la sociedad democrática, alteran la convivencia democrática y deben denunciarse, ¿cierto?, cumpliendo las leyes de un Estado de Derecho. El problema es que nadie se hace cargo por sus dichos que pueden constituir un delito, ocultándose detrás de una red social, por ejemplo, llamar a acosar a una persona, llamar a matar a una persona, que ha sucedido en las redes sociales, y eso no corresponde a un Estado de Derecho. Entonces, a partir de esto, te hago la siguiente reflexión. ¿Qué te parece el debate que existe respecto a la libertad de expresión? ¿Cuál de las perspectivas de la paradoja de la tolerancia te parece más convincente? ¿Tomarías ambas posiciones eclécticas que existen? ¿Cómo crees que está la libertad de expresión en las redes sociales? Te invito a la reflexión. Que tengas un buen día.